Desde los inicios de Estados Unidos como país independiente, siempre tuvieron ideas claras. El expansionismo, llegar a todo el mundo, ser una gran influencia para llegar a ser la gran potencia como lo es ahora. Su política exterior resultó tan bien que ahora son la primera potencia del mundo, con la mayor economía, con 20.4 billones de dólares. Datos dados por el Fondo Monetario Internacional, FMI, seguido por China con diferencia de 6.6 billones de dólares. China tiene la economía de 14 billones de dólares. Imperialismo norteamericano. Se le conoce como imperialismo a quienes practican la extensión o el dominio de un país sobre otros u otro, de manera política, económica y militar, que es lo que Estados Unidos ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. En la fuerza militar, Estados Unidos influye apoyando a algún país en guerra o en conflictos, como hizo en el Medio Oriente. En la fuerza económica, se refiere a todo lo que consumimos proveniente de Estados Unidos. Quiere decir, festividades, productos, estilos de vida, entre otras cosas, son parte de la fuerza económica. Y el imperialismo por fuerza política es cuando Estados Unidos apoya una forma de gobierno de algún otro país, ya que su opinión, Estados Unidos es un país con opinión fuerte y contundente. Como sabemos, el imperialismo abarca dimensiones globales, y no existe el imperialismo a pequeña escala. En este caso, Estados Unidos es un jugador, y el tablero donde se juega la partida es el mundo. El objetivo del imperialismo es la guerra expansionista, lo cual es extender y aumentar geográficamente. Un ejemplo de imperialismo es cuando Cuba estaba luchando por su independencia y Estados Unidos se aprovechó de la situación para tomar a Cuba. Otro gran ejemplo es cuando Estados Unidos quiso intervenir a América Latina a mitad del siglo XX. El imperialismo norteamericano seguirá surgiendo. La doctrina Monroe fue creada por James Monroe y John Quincy Adams en 1823. James Monroe fue el quinto presidente de los Estados Unidos, de 1817 a 1825. El presidente tenía una ideología en particular: América para los americanos. Quiere decir que América tenía que estar debajo del gobierno estadounidense. Esta era su doctrina. El fin de esta era expulsar el colonialismo europeo en América, pero su principal objetivo era la intervención en América Latina para expandirse y ser la primera potencia mundial. Con esto, Estados Unidos anexó a Texas, California, Nevada, Utah, Nuevo México, parte de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma en 1848. La intervención de los Estados Unidos a México fue un conflicto bélico que enfrentó a ambos países entre los años de 1846 y 1848. Se inició a consecuencia de la presentación expansionista de los Estados Unidos, cuyo primer paso fue la creación de la República de Texas, separándose del Estado mexicano de Coahuila y Texas. Otros detonantes fueron la entrada del ejército estadounidense en la zona comprendida entre los ríos Nueces y Bravo, y la demanda de indemnización al gobierno mexicano por los daños causados en Texas durante su guerra de independencia. La intervención de Estados Unidos en América fue un conflicto bélico que enfrentó a Estados Unidos y a México entre los años de 1846 y 1848. En 1846 comienza todo, cuando Estados Unidos ataca a México, donde finalmente México le cede parte de su territorio que actualmente llamamos Texas y California. En 1898 hubo una gran guerra entre Estados Unidos y España por los territorios de Puerto Rico, Filipinas, Hawái y Guam. En 1901, Estados incluyó parte de su constitución a la República de Cuba. En 1904 se promulga la Constitución Nacional en Panamá. En 1906 hubo intervenciones norteamericanas en Cuba que representaban millones y millones de pesos cubanos. En 1908 y 1912, las tropas norteamericanas intervienen en Panamá y los norteamericanos invaden a Nicaragua. En 1914, Estados Unidos invade a Veracruz, donde finalmente hay 300 muertos.
En 1915, la Marina estadounidense interviene en Haití para poder restaurar el orden, estableciendo un protectorado que terminará hasta 1934. En 1918, los marines ocupan la provincia de Chiriquí, en Panamá, para igualmente mantener el orden público, y finalmente, en 1925, el ejército norteamericano interviene en la ciudad de Panamá. En 1926, Estados Unidos crea una Guardia Nacional en Nicaragua, mientras que Augusto César Sandino decide crear un ejército para poder combatir contra esta guardia. Tiempo después, en 1927, el capitán de los marines amenaza a Sandino por no obedecer la orden de retirarse y rendirse, a lo que él responde: "Yo quiero patria libre o morir". Entonces Estados Unidos realiza el primer bombardeo aéreo registrado en América Latina, donde mueren alrededor de 300 habitantes de Nicaragua. Más tarde, en 1933, Estados Unidos abandona Nicaragua, dejando a cargo a su Guardia Nacional y a Anastasio Somoza. En 1934, Augusto César Sandino es asesinado tras la orden del presidente Somoza. En 1946, Estados Unidos abre la Escuela de las Américas, en Panamá, donde comienza la formación de militares. Ahí se formaron algunos destacados militares que protagonizaron las dictaduras de Brasil, Argentina, Uruguay, entre otros países. En 1956, el dictador Anastasio Somoza es asesinado por el poeta Rigoberto López Pérez, tras 20 años en el poder en Nicaragua. En 1960, el presidente Eisenhower autoriza la realización en gran escala de acciones encubiertas para derribar el gobierno de Fidel Castro, quien había llegado al poder en enero de 1959 e inició de inmediato una obra revolucionaria de extraordinario alcance social y apoyo popular. En 1961, fuerzas mercenarias reclutadas, organizadas, financiadas y dirigidas por Estados Unidos invaden Cuba por Bahía de Cochinos, Playa Girón. En menos de 72 horas son derrotadas en lo que constituyó la primera gran derrota militar del imperialismo yanqui en América Latina. 1967. Un grupo de boinas verdes fueron enviados a Bolivia para ayudar a encontrar y asesinar a Ernesto Che Guevara. Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha desclasificado documentos que implican directamente al antiguo secretario de Estado Henry Kissinger y otros altos responsables norteamericanos en los crímenes cometidos por la dictadura argentina. Kissinger estuvo involucrado en las operaciones del llamado Plan Cóndor, una red de cooperación para capturar y ejecutar opositores políticos en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. En el año 2000, como parte de la guerra a las drogas, Estados Unidos lanza el Plan Colombia, un programa de ayuda masiva civil y militar a un país que quizá tenga el peor récord de derechos humanos en el hemisferio. Y por último, en conclusión, Estados Unidos ha sido una potencia mundial hace mucho tiempo, gracias al imperialismo que ha impuesto su política, productos y costumbres, ha intervenido en distintos países y así expandió su territorio con sus propias reglas.